Dante Alighieri decía que existe un viaje ficticio después de la muerte. Él comentaba que su alma viaja al interior de la tierra en donde se encuentra el infierno o va al purgatorio. ¿Y para qué va ahí? Él decía que va ahí para purificarse y hacerse acreedor o merecedor de que su espíritu pueda ir al cielo, a la presencia de Dios mismo. Pero estos pensamientos han influenciado grandemente en la religión y también en el mundo en general. Pero estas enseñanzas ¿serán ciertas? ¿Qué dice la Biblia sobre lo que sucede después de la muerte? ¿Realmente existe un purgatorio donde van las almas a purificarse para después ir al cielo? Todo esto y más veremos en el estudio de la lección de esta semana. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 10. Esta lección lleva por título El fuego del infierno. En el repaso de esta semana veremos 3 puntos principales. Número 1, veremos el fuego consumidor. Número 2, veremos en el purgatorio. Y número 3, estudiaremos el juicio de Dios. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. La palabra de Dios dice: examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Sabe? He estado revisando un poco lo que los comentadores mencionan sobre este texto. Realmente ellos dicen que en el tiempo de Jesús habían muchos dones espirituales que realmente eran buenos y algunos dones espirituales que no eran buenos. Y en ese contexto se escribe este pasaje para que solamente se puedan usar los dones buenos para el avance en la obra de Dios. Además de eso, también la Biblia enseña que tenemos que discernir, tenemos que escudriñar, tenemos que estudiar lo que la palabra de Dios dice y quedarnos solamente con lo que la Biblia enseña, con lo que realmente está diciéndonos la Biblia y no con lo que otros están interpretando sobre la Biblia, porque va a llegar un momento en el cual que todo el mundo va a decir que algo es bueno cuando la Biblia no lo dice, y porque van a llamar a lo bueno, lo van a llamar malo, y a lo que la Biblia enseña como malo, lo van a llamar bueno. Muy bien, pasamos a la primera sección de este estudio y vamos a mirar la primera sección titulada El fuego consumidor. Cuando miramos un poco sobre el fuego consumidor, es inevitable poder buscar Marcos 9:48. Y en Marcos 9:48 pareciera que el texto bíblico está diciendo que un alma en forma de gusano está en el infierno donde nunca muere y sufre el tormento eterno. Pero cuando examinamos el texto bíblico nos vamos a dar cuenta que Marcos 9:48 lo que está haciendo es citar al Antiguo Testamento y específicamente a Isaías 66:24. Isaías 66:24 menciona la palabra de Dios lo siguiente. Dice así: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, dice la palabra de Dios. Además dice: porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Porque su gusano, dice la Biblia, nunca morirá. ¿Y a qué se refiere esto? Esta escena es una metáfora, está ilustrando algo. Y lo que está expresando es que cuando se elimine al pecado, no va a quedar nada. Todo va a ser destruido, porque el fuego los consumirá completamente y los gusanos, o mejor dicho, los gusanos terminarán comiéndolos.
Por eso es que el texto bíblico menciona que los gusanos nunca mueren, porque los gusanos tienen un trabajo especial para hacer, y ese trabajo especial para hacer es consumir los cuerpos hasta que sean completamente destruidos. Por eso se puede decir que los gusanos cumplen una función de devorar a todo juntamente con el fuego. El fuego los consume o el gusano los consume, pero no está hablando en ningún momento de inmortalidad, de que el gusano va a ser inmortal. No, está hablando en un sentido de que el gusano cumple una función de devorar y destruir completamente el cuerpo de los malvados. Ahora bien, hay una similitud entre el gusano que nunca muere y el fuego que no se apagará. El libro de Marcos, capítulo 9, versículo 43, la palabra de Dios menciona lo siguiente. Dice así: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos y ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ese texto bíblico, sin lugar a duda, pues pareciera que está hablando de un infierno eterno que existe ahora mismo. Pero no está hablando de eso, apreciado oyente, apreciado amigo que me esté escuchando. Más bien está hablando de otra cosa. Porque cuando revisamos el contexto y cuando analizamos el texto bíblico, el fuego que no puede ser apagado está hablando de un fuego eterno. Porque este texto bíblico está citando a Mateo 18:8 cuando menciona la palabra de Dios y dice que hay un fuego eterno también. Ahora, ¿cuál es el significado de este fuego eterno? Para entender un poco más sobre el significado de este fuego eterno, necesitamos revisar lo que significa o lo que simboliza eterno en la traducción al español. Y cuando lo miramos en el idioma original, que es el hebreo, esa palabra eterno, pues es traducida o está escrita como Olam. Y este Olam por lo menos tiene 3 significados que la Biblia lo menciona o se usa en la Biblia. Entonces, en la palabra de Dios se usa Olam, que es eterno, por lo menos para 3 significados dijimos. Y uno de ellos es que Olam significa para siempre. Para siempre. Y cuando se usa esto, normalmente en la Biblia se usaba el Olam para siempre, cuando quería expresar la vida de un ser humano con un principio y un fin. Cuando querían expresar, por ejemplo, también la esclavitud de algo. Cuando querían expresar un periodo de tiempo que tenía un inicio y tenía un final. Además de esto, Olam también significa eternidad. Ya dijimos que Olam significa para siempre y el segundo significado también es eternidad. Y eternidad con el sentido de que tiene un principio, pero no tiene un fin. Y esto se usa en la Biblia para hablar de la eternidad de los redimidos, por ejemplo. De que va a haber un inicio para ellos, pero no se sabe el final de los redimidos. Porque el Señor menciona que ofrece para ellos la eternidad. Y finalmente, la palabra Olam también se vuelve a traducir como eternidad o significa eternidad y esta vez sin un principio ni un fin, porque este Olam pertenece exclusivamente a Dios, que Él es eterno, no conocemos su inicio, no conocemos su final, es eterno para siempre. Este es el eterno normalmente que se utiliza en el lenguaje, en nuestro idioma español. En cambio, en el hebreo vemos que el Olam tiene 3 significados. Un de por vida, que tiene que ver con un periodo de tiempo de vida humana o un periodo de tiempo de vida, de exclusividad. Y también significa eternidad, pero con un principio y sin un fin. Y finalmente dijimos que significa eternidad y una eternidad que no conocemos cuándo inicia ni cuándo termina. Es una eternidad de Dios. Ahora bien, ¿con qué significado de Olam nos quedamos para el fuego eterno mencionado en Mateo 18:8? Sin ninguna duda, con el primero, con el significado de para siempre o de por vida,
porque ese fuego eterno que se menciona en Mateo 18:18, lo que está diciendo es que existirá este fuego hasta que ese ser humano malvado sea consumido completamente. Es decir, este fuego eterno será eterno en el sentido que los consumirá a los malvados completamente y de forma irreversible, que no dejará ni raíz ni rama, porque esto es lo que quiere decir. Porque lo que quiere decir el texto bíblico es que el pecado será eliminado por completo. Además, esto de acá deja de lado cualquier duda, cualquier teoría de que existe un infierno eterno y que el fuego allí nunca se apaga, porque esto no es algo bíblico, la Biblia no lo enseña así. Muy bien, llegamos a la segunda sección. La segunda sección la hemos titulado En el Purgatorio, y literalmente lo que enseña la catequesis católica que es que el purgatorio es el estado de quienes, habiendo muerto en gracia de Dios, necesitan aún purificarse para alcanzar la gloria. Es decir, es un estado intermedio en donde van para ser purificados después de su muerte, para que obtengan en ese lugar la santidad necesaria para ir al cielo. Además, este dogma señala que su sufrimiento en el purgatorio puede aliviarse con las oraciones de sus seres queridos que aún están vivos. ¿Usted se imagina si esto fuera cierto? Si esto fuera cierto, entonces no habría sentido el poder decir ahora mismo que yo estoy viviendo con Cristo y, como diría Pablo, no estoy luchando contra la carne para poder vivir en santidad. Esto ya no tendría sentido. Viviríamos en libertinaje completo y no existiría entonces ese deseo ferviente de un día estar con Cristo en el cielo. Como dijimos, este dogma del purgatorio va en contra de lo que la Biblia lo dice, porque la Biblia menciona que los muertos descansan de forma inconsciente en sus tumbas. La Biblia enseña que la justicia de un ser humano caído no se puede transferir a otro ser humano. La Biblia enseña que el único mediador que tenemos nosotros los seres humanos es Jesús. La Biblia enseña también de que no hay segunda oportunidad después de la muerte. El que quiere salvarse es ahora en esta vida que tiene que encontrar a Cristo y aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador personal, y por la fe en Él poder encontrar la salvación. Ahora, todo esto que acabamos de decir está en la palabra de Dios y va en contra del purgatorio, va en contra de este dogma. Este dogma del purgatorio enseña que después de purificarse el alma, esta alma va al cielo en forma de espíritu sin cuerpo incorpóreo. Y está ahí esperando hasta la segunda venida de Cristo, para que cuando Cristo vuelva por segunda vez, el cuerpo resucite, el cuerpo se levante, y entonces su espíritu que está en el cielo se junten y puedan unirse una vez más para volver a estar completos. Pero esta enseñanza es una enseñanza, como mencioné al comienzo, que no es bíblica, y es una enseñanza sobre la inmortalidad del alma que nosotros como cristianos no creemos en esta enseñanza. Al contrario de lo que enseña el purgatorio, la Biblia menciona que hay algunos seres humanos que sí están en el cielo, vivos, pero estos seres humanos fueron trasladados vivos. No es que murieron y su espíritu está allá, no. La Biblia enseña que fueron trasladados, como es el caso de Enoc, de Elías. Por eso decimos que no hay un cielo con almas sin cuerpo esperando la resurrección final. Todos los muertos en Cristo están descansando ahora mismo en la tumba, esperando el regreso de nuestro Señor, para que cuando suene la trompeta, entonces todos los muertos en Cristo puedan resucitar e ir junto al cielo, junto a los vivos justos, con Cristo al cielo. Muy bien, finalmente llegamos a la tercera sección. La tercera sección la hemos titulado El juicio de Dios. Y este juicio de Dios tiene que ver, pues sí, con un lago de fuego y azufre. Pero antes, este lago de fuego, pues consume de forma irreversible y total a los impíos, también a los ángeles malos,
al diablo en este juicio final. Los seres humanos, hay que recordar que no tienen inmortalidad inherente. Los seres humanos no poseen un alma inmortal. Como pecadores, todos los seres humanos estamos condenados a la muerte. Por eso Cristo vino a esta tierra a salvarnos, y si aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, tendremos la vida eterna. Por eso decimos que la inmortalidad sí existe, pero no existe como se enseña normalmente en otras religiones. Lo que existe la inmortalidad es cuando Cristo venga por segunda vez y Él nos transforme y Él nos llame a la resurrección y nos haga inmortales, pero con el poder de Dios en la segunda venida de Cristo. Pero ¿de dónde sacamos nosotros el lago de fuego? ¿Cuándo y dónde entra en acción el lago de fuego? Pues veamos, esto se va a dar en la tercera venida de Cristo, cuando Él regrese por tercera vez y después que hayan pasado los 1000 años en el cielo. Además de esto, justo cuando Cristo está descendiendo del cielo, es ahí que el diablo, sus ángeles y todos los malvados querrán venir a atacar al pueblo de Dios, y entonces caerá fuego y azufre del cielo y consumirá para siempre y exterminará para siempre al pecado y a todo lo que tenga que ver con el pecado, sean los ángeles malos o las personas que nunca quisieron aceptar a Dios. Recuerda algo muy importante, apreciado amigo: la vida eterna será solamente para aquellos seres humanos que un día aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador personal. Para aquellos que decidieron tener una vida de comunión, compañerismo y amistad con Cristo. Y esa vida de amistad y compañerismo se demostrará con amor y respeto hacia Dios y sus mandamientos. Si usted hace eso, entonces tendrá vida eterna, tendrá la inmortalidad. Pero si usted no lo hace y decide usted desobedecer o ir en contra de Dios, pues inevitablemente la Biblia menciona en 1 Juan capítulo 5, versículos 11 y 12, que no va a tener vida eterna. Y entonces usted va a perder el precioso regalo que Dios te quiere dar. Y entonces usted morirá para siempre. Eso es lo que usted quiere. Entonces solamente usted puede decidirlo. Me gustaría dejar algunas aplicaciones importantes para la vida. Número 1, el fuego es eterno porque no se apaga hasta eliminar completamente al pecado que tanto daño nos hace a nuestra vida. Después de eso, dejará de existir. Pero una vez que lo elimina, desaparecerá. En segundo lugar, en la Biblia no encontramos purgatorio. No encontramos un lugar en donde la persona vaya a purificarse. No hay. Solo se encuentra en la Biblia la vida o la muerte, o también se encuentra una tumba en donde están descansando de forma inconsciente los muertos. Y por último, el lago de fuego sí existe y será en la tercera venida de Jesús, en donde Cristo venga finalmente como Rey de Reyes a vencer y a eliminar completamente al pecado y a dar vida eterna a sus hijos e hijas fieles. ¿Te gustaría pertenecer a ese grupo de hijos fieles de Dios? ¿Te gustaría recibir la vida eterna? Entonces, si es así, te invito a que puedas descubrir y seguir estudiando más la Biblia para que tú puedas aceptar también a Jesús como tu Señor y tu Salvador personal. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias porque en tu palabra podemos encontrar de que usted un día eliminará completamente con fuego y azufre el pecado. Permite, Señor, que mis oyentes y todos los que estamos escuchando este video podamos entregar nuestra vida a ti, podamos ser hijos tuyos fieles y que tú, oh Señor, nos puedas dar por tu gracia la vida eterna. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, apreciado amigo, hemos terminado un comentario más, un estudio más, un repaso de la lección más, y queremos invitarte a que puedas pasar y suscribirte al canal y compartir este video con otras personas, con tus familiares, para seguir siendo de bendición para otros. Que Dios te bendiga.